Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia, y en esta oportunidad vamos a hablar de la cultura Paracas. Pero como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar hoy día de la cultura Paracas. Nuestra cultura Paracas se encuentra ubicada en Ica, península de Paracas, Pisco, Cerro Colorado. Paracas quiere decir lluvia de arenas, considerada la cultura puente entre Chavín y Tiahuanaco. Su descubridor fue Julio César Tello en el año 1925. También tenemos la economía de Paracas. Los habitantes de Paracas se dedicaron a las actividades económicas. Sus actividades económicas más importantes tienen la agricultura, ¿no?, que cultivaron el frijol, el payal, el camote, la yuca, lúcuma, tenemos el tumbo, el pacay, el maíz, el algodón. Supieron aprovechar la poca agua que tuvieron y le ganaron a las tierras del desierto. Podemos observar nuestra cultura Paracas se encuentra ubicada en Ica, nuestro departamento de Ica, península de Paracas, Pisco, Cerro Colorado. Y podemos decir que Paracas se le dice lluvia de arena, considerada la cultura puente entre la cultura chavín y la cultura tiahuanaco, ¿no? Y la economía, su principal economía de Paracas era la agricultura. La agricultura fue la actividad más importante de los Paracas. ¿Qué cultivaron? Podemos ver la lúcuma, el tumbo. El tumbo es como una papaya, ¿no? Esta fruta también muy agradable. El pacay, el maíz, el algodón. Y tuvieron, a pesar que no tuvieron unas buenas tierras, pero ellos aprovecharon bastante mayormente el desierto para poder cultivar aquí sus productos, los Paracas. También tienen manifestaciones culturales. ¿En qué sobresalen mayormente los Paracas? En la textilería, considerado como los más grandes maestros del arte textil en América precolombina. Sobresalieron por sus mantos funerarios. Aquí podemos observar que los Paracas, ellos hicieron unos hermosos mantos que fueron considerados como los más grandes maestros del arte textil en América precolombina. ¿Por qué le dicen precolombina? Porque es antes que venga Cristóbal Colón al Perú, que digo en el año 1492, ya los Paracas habían sobresalido por sus hermosos mantos funerarios, ¿no? Considerado, no hay que olvidarlo, considerado como los grandes maestros del arte de la textilería. Tenemos a los Paracas. La medicina en los Paracas también sobresalieron lo que es la medicina. Practicaron las trepanaciones craneanas, es decir, la cirugía. Ellos operaban con unos instrumentos líticos, obsidiaban y embalsamaron sus cadáveres. Conocieron también la propiedad curativa de las plantas. Ambos periodos practicaron lo que eran las trepanaciones, ¿no?, que demuestran un notable avance en la materia de la cirugía y el conocimiento de las técnicas exequia. Utilizaron diversos instrumentos para operar ellos y materiales para realizar las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, tenemos a las puntas de obsidianas que tenían y las placas de metal cuando ellos operaban, ¿no? Colocaban la placa de metal. También utilizaban las gasas, el algodón. Los cirujanos Paracas, vemos aquí los cirujanos Paracas, anestesiaban a los pacientes, haciéndolos beber chicha o infusiones de la hoja de coca para ellos, sobre todo para poder operar a sus pacientes. Mayormente ellos tomaban la chicha, lo que era la chicha jora, y infusiones de coca. Ellos lo utilizaban sobre todo como anestesia, para anestesiar al paciente y de ahí
hacer ellos la cirugía, poder operar aquí en los paracas. Por otro lado, las formas de la deformación se generaban por aplicación de tablillas o almohadillas que tenían atadas con fuertes ligaduras para presionar la caja, sobre todo la caja del cráneo, durante la trepanación que hacía ante la temporada de la niñez. Practicar una deformación, alargadura y anchadura. Sobre todo los paracas también alargaban el rostro y lo ensanchaban, ¿no? Aquí podemos observar cómo ellos sobre todo sobresalieron en los embalsamientos también de los cadáveres para su conservación. Conocieron también las plantas curativas en ambos periodos que se desarrolló la cultura paracas. Tenemos en Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Ambos periodos se desarrollaron muy bien y vemos acá cómo eran ellos expertos en la cirugía, haciéndoles beber a sus pacientes infusiones de coca y también beber lo que era la chicha. Para de esa manera utilizaban ellos con anestesia y poder operar a los pacientes. Tenemos también la escritura de los paracas. Según Victoria de la Jara, las figuras llamadas tocapus fueron empleadas como escritura del mismo modo que ciertas figuras geométricas en los mantos y en la cerámica se ven. O pueden observar el tipo de escritura que ellos realizaban, sobre todo en los mantos y en la cerámica. La religión, su máxima divinidad que tenían ellos, fue creían en su dios Con, mayormente era el mar. Y tenemos a los periodos. La cultura paraca sobresalió en 2 periodos. Tenemos al periodo cavernas, ¿no? Periodo cavernas. Las tumbas que realizaban los paracas en forma de una copa vertida, ubicada en Tajahuana, capital influencia de la cultura chaví. Desarrollaron la arquitectura, el arte textil fue sencillo. Acá, como Paracas se dividió en Paracas Caverna y Paracas Necrópolis, aquí ellos también sobresalieron en lo que eran Paracas Cavernas, pero su arte de ellos era sencillo. Su cerámica fue polícroma. Este periodo realizaron las trepanaciones craneanas. El cirujano era llamado Sid y Cax. Y tenemos a Paracas Necrópolis. Sus tumbas construidas cerca de la superficie terrestre. La ubicación entre Topara, capital, ¿no? Tuvo un desarrollo autónomo en la textilería. Destacaron por los mantos finísimos de lana, de auquénidos y fibras de algodón. Realizaron también las deformaciones de las cabezas, alargaban. La cerámica la decoración fue monócroma. Los muertos eran envueltos con varios mantos y el tejido. Los paracas creían al morir en la vida del más allá. Ellos pensaban que al morir pasaban a otra vida y por ello eran enterrados con todas sus pertenencias en la necrópolis. Vemos acá Tello en el año 429 pudo encontrar los fardos funerarios. Las tumbas en forma de necrópolis fueron descubiertas por Pedro Mejía Césped, discípulo de Julio César Tello. Entonces, podemos observar aquí Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Aquí en Paracas Caverna, los paracas desarrollaron un arte textil muy sencillo. Vemos su arte que ellos desarrollaron en cuanto a la textilería. Sus mantos eran muy sencillos y su cerámica era polícroma, es decir, utilizaron varios colores polícroma, ¿no? Y tenemos aquí, en cuanto a Paracas Necrópolis, ellos, sus mantos eran
finísimos, ¿no? A diferencia de Paracas Caverna, Paracas Necrópolis, sus mantos eran finísimos con lana de auquénidos y fibra de algodón que ellos utilizaron sobre todo para la realización de sus mantos. Y su cerámica fue monócroma, es decir, utilizaron un solo color, a diferencia de los cavernas que fue polícroma, varios colores. Aquí los paracas creían en la vida del más allá. Es decir, cuando se enterraban ellos con todas sus pertenencias y sobre todo también 2 esclavos tenían porque ellos creían en la vida del más allá, que iban a resucitar. Se morían con todas sus pertenencias y sus alimentos en sus tumbas y sus 2 esclavos para que lo auxilien si en caso revivía ahí el amo para poder auxiliarlo rápido y volverlo a la vida. Acá las tumbas de Paracas Necrópolis mayormente fue descubierta, vemos, por Toribio Mejía Céspedes, que fue discípulo de Julio César Tello. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y como dice el Haitá, yo me quedo en casa y a seguir cuidándonos porque primero es nuestra salud. Muchas gracias.